Al parecer el término está de supermoda. ¿Qué pasaría si nos descubren que no somos eso que decimos que somos? ¿O qué tal si se dan cuenta que en realidad somos un impostor? ¡Qué ¡Qué lata! ¡Qué lata! lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¿Y tú qué piensas? Yo no sé ustedes, pero a mí me suena como de policías y ladrones o de película de Hitchcock, esto del impostor. Y hablar del síndrome del impostor, no quiero que vayan a poner prejuicios, no quiero que se asusten o no quiero que piensen que a ustedes no les pasa porque quizá también les pasa igual que a mí cuando descubrí que existía. Para mí fue un alivio poder ponerle un nombre a eso que sentía. Y como yo no soy experta, tengo a Manuel Hernández, que es maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Un gusto. Igualmente, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos? ¿Será esto de moda? ¿Es algo nuevo? Mira, yo creo que es un tema que siempre ha estado presente, pero yo creo que en la actualidad es cuando más fuerza ha cobrado, más valor y cuando más nos hemos visto en la necesidad de ponerle nombre y apellido a esto. Sobre todo ahorita con toda la situación que estamos viviendo con el COVID y la pandemia, el emprendedurismo es una situación que va a emerger de manera importantísima. Es decir, mucha gente que traía como cierta expertise o especialización en ciertas áreas se va a ver forzada a poner su propia consultoría, su propio espacio o negocio donde su expertise sea la que se vuelva el producto clave o el producto central. El asunto acá es que el síndrome del impostor es como una especie de miedo que una persona llega a sentir o a experimentar porque sienten que los van a descubrir como impostores, como fraudulentos. Y bueno, de alguna manera es como paradójico porque normalmente son personas que tienen experiencia, conocimiento, habilidades y hasta su recorrido profesional, su trayectoria, dice todo lo contrario. Pero ellos se sienten con una sensación de ser pues impostores, de no ser especialistas o expertos en cierta materia, al punto que a veces o lo verbalizan o por lo menos están con una angustia de no vaya a ser que me descubran, que piensen que soy un charlatán en esta materia. Pero de fondo casi siempre va a haber un tema como de inseguridad y yo diría de autoestima. Ay, qué bueno que tocas esto, porque fíjate, una de mis preguntas era justo si era también falta de autoestima y dudas sobre tus capacidades, conocimientos, que muchas veces son reales o no. Entonces, bueno, vamos a recapitular para hacerlo más claro. El síndrome del impostor es cuando tú sientes que no eres suficientemente bueno o que alguien va a descubrir que eres un fraude. Ajá. Y, o sea, se va a dar cuenta y vas a estar expuesto. ¿Algo así? Exactamente. Y vamos a ponerlo de esta manera. Normalmente, personas cuyas características de personalidad que tienden hacia la perfección o que son gente como muy exigentes consigo mismas, incluso medias ególatras o narcisistas, pueden llegar a experimentar este síndrome. También las personalidades controladoras. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Ahorita, por ejemplo, el tema de las redes sociales nos pone en el ojo del huracán. Si yo empiezo a promover o difundir un producto o servicio, la gente me va a mirar como es experto, mucha gente va a estar observante a lo que yo haga, ¿no? Y entonces ahí el temor al rechazo, el temor a la descalificación o al que me vean como alguien poco serio, es algo que a muchas personas les angustia, les agobia y los pone nerviosos, porque esto también incluso te confronta con el tema de la congruencia. Ajá. ¿No? O sea, porque dicen por ahí que el mexicano es medio todólogo, ¿no? Y entonces de pronto algunos los ves que, pues que ya lanzaron X producto y a los 2 meses los estás viendo vender otro producto y cosas así, y entonces pierden como cierta credibilidad. Y alguien que se exige mucho, que es perfeccionista y que quiere ser un experto en cierta materia, va a tener claros estos elementos y nunca va a sentir que es suficiente. Sí. Y eso es un punto bien interesante. La otra tiene que ver con el miedo al fracaso. Hay personas que les asusta, les aterra equivocarse.
Hay frases ahí incluso motivacionales y de tipo meme y cosas así que te dicen que para ser exitoso tienes que fracasar en algún momento de tu vida. Y pues esa es una realidad, o sea, no estamos hablando de una cuestión motivacional. O sea, realmente cómo vas aprendiendo. Hace muchos años, te cuento, leí por accidente un libro que se llama Jornada de Errores Médicos. Entonces es increíble ver cómo los médicos van narrando que dentro de una cirugía de pronto descubren que se equivocaron en algún procedimiento, en alguna situación, y entonces ahora viene en vivo corregir ese error, ¿no? A mí me impactó mucho ese libro, pero justo creo que eso es un ejemplo claro de que el especialista, el experto, no es aquel que no ha fallado, no es aquel que no se ha expuesto, es aquel que se ha atrevido, es aquel que ha cometido errores y que ha sabido resolverlos, porque eso es lo que te da el aprendizaje, la experiencia y te hace marcar una diferencia con respecto a otros. Pero bueno, el miedo al fracaso está ahí colocado de una manera que pues frena a muchos y limita a otros tantos. Por otro lado, está el tema de compararte. Yo creo que algunos llegan a traer como ese trauma de infancia, por decirlo de alguna manera, no lo digo en un sentido despectivo, pero que de pronto sus papás, pues tu primo Pedro Pablo, pues ya sacó 9 puntos y cacho de promedio. ¿Qué pasa contigo? Oye, tu hermanito, mira cómo se comporta mejor que tú. Y entonces desde ahí ya traemos esos referentes de compararnos con personas, con situaciones. Y entonces de pronto, quienes entran en estos rollos de expertise, de ser consultor en algo, emprendedores, a veces cometen el error de empezarse a comparar con figuras que ya les llevan cierto recorrido. Y entonces yo creo que ahí empezamos a cometer un error porque uno se tiene que comparar primero con uno mismo y después con figuras que andan en el nivel que andamos nosotros. Pero si tú te quieres comparar con alguien que te lleva 10, 15 años de trayectoria, pues por supuesto que te vas a sentir cero experto. Claro. Pero me parece que cuando tú te empiezas a comparar con gente que anda a tu altura, a tu nivel, en experiencia, en recorrido, etcétera, pues te vas a dar cuenta que de pronto hasta dominas mucho mejor ciertos temas o que haces mejor ciertas cosas. Y eso puede de alguna manera enriquecer la forma en la que te vas evaluando a ti mismo. Ahora, toqué una palabrita que parecía mágica cuando dije autoestima, ¿no? Y dices, a ver, ese punto me llamó la atención, ¿no? Yo te diría, vamos a partir de esta premisa. La autoestima es qué tanto te quieres a ti mismo. Y tiene 2 componentes que la integran, competencia y merecimiento. Y aquí se va a desprender algo bien interesante para este síndrome del impostor. La competencia es cuando una persona tiene esa confianza, esa seguridad de que todo lo que se proponga en la vida lo puede conseguir, ¿sale? Y sabrá que habrá que trabajarle, hacer esfuerzos, estudiarle o prepararse, capacitarse de alguna forma, qué sé yo, pero que lo vas a conseguir y tienes esa confianza. Quien padece el síndrome del impostor seguramente va a empezar a dudar de si va a poder con ese reto, de si va a lograr esas metas o esos objetivos, hasta lo que se te ocurra, porque esa parte de la autoestima está comprometida, está rota, diría yo. Y luego, el merecimiento, que es la segunda parte, implica saber que por el simple hecho de ser una persona ya eres valioso. O sea, tu valor ya está puesto, ya está dado, no necesitas hacer nada. Es más, nada de lo que hagas o que no hagas te lo puede aumentar o disminuir. Eso ya está puesto. Y esto implica que también uno sepa que tiene ciertos derechos y entre ellos es a ser tratado con respeto y con dignidad, ¿no? Entonces, estas inseguridades que se juegan en alguien que presenta el síndrome del impostor, lo que ponen al descubierto son estas fallas de la autoestima. No sé si me voy explicando. Sí, claro. Ahí entonces podemos empezar a entrar a revisar algunas personalidades que pueden llegar a padecer este síndrome y cómo de alguna forma pues ese lado de su personalidad se vuelve su talón de Aquiles o su área de oportunidad más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, mencionaba a aquellos que son perfeccionistas. Ser perfeccionista va ligado normalmente a un miedo por no dar el ancho o no hacer las cosas bien. Y entonces eso los hace que se vuelvan disciplinados, obstinados, aferrados y nunca quedan contentos. El problema aquí con este tipo de personalidades es que a veces, por ejemplo, les va a costar un trabajo enorme delegar.
o pasar la estafeta a alguien más para que resuelva, para que haga, porque sienten que como ellos nunca, nadie en la vida lo va a poder hacer. Eso me suena también muchísimo a control. Sí, vamos, son personalidades o rasgos que se comparten, ¿no? Vamos, no hay perfiles puros. En psicopatología hablamos de que no puede ser alguien 100% obsesivo, 100% de paranoico, etcétera. Compartes rasgos y características, ¿no? Pero pues digamos que este es uno de las personalidades o rasgos que de pronto llegan a vivir ese miedo a sentirse como impostores, como defraudadores, porque no tienen el top del top del top. Fíjate que cuando me enteré de esto empecé a buscar información y vi un par de Tech Talks y hay un chavo, pues un empresario australiano, bueno, no sé si es tan chavo, pero pues como de mi rodada, entonces yo lo veo chavo. Y él cuenta de cómo, para empezar, siempre estaba comparándose no tanto con los demás, sino con el deber ser. Es decir, él como empresario de tecnología se daba cuenta de que su forma de trabajar era muy diferente a lo que le habían enseñado de chiquito que tenía que ser. A diferencia de los emprendedores de ahora, de los chavos que a lo mejor están en sus 20s o al principio de sus 30s, a los que somos de generación X, que se nos enseñó que así era lo normal, que papá iba a trabajar y se jubilaba y estaba en una oficina y a lo mejor mamá se quedaba en casa, etcétera. Y entonces viene este chavo que está en sus 40, tal vez ya hacia los 50, no lo sé, y entonces empieza a crear una empresa que no es una oficina rígida y es tecnología y esto, y entonces empieza con 70 empleados y después van para más y logra esto y entonces está hablando con el dueño de Tesla y está hablando con no sé qué, no sé cuánto, y cuando empieza a ganar premios se da cuenta de que, caray, yo creo que se equivocaron. Como yo, que no cumplo todos estos requisitos con los que crecí para ser exitoso y ser un adulto funcional, no los estoy llenando y estoy triunfando. Seguro se van a dar cuenta que algo hice mal y que en realidad soy un fraude, que no estoy dentro de estos parámetros. Entonces, él decía algo que me pareció súper importante, y que tiene que ver con el control y con el perfeccionismo. Dice que él lo tomaba como una herramienta cuando sentía que estaba siendo como un impostor para pedir ayuda. Y entonces habla de una persona que sí sabe delegar. Y entonces, pues, ¿qué hacía? Pues ponía en duda sus conocimientos, sus creencias, y entonces empezaba a cuestionar y empezaba a pedir ayuda y aprender nuevas cosas, porque entonces se aceptaba como no todólogo y como no experto en todo, y entonces empezaba a rodear de gente súper fregona en sus ámbitos y a delegar, y entonces eso está padre, porque entonces su síndrome del impostor en realidad le hacía como tin, 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 las señales de alarma de que esa no era su área de expertise y tenía que ir a buscar a otras personas que sí eran expertos en tal o cual cosa. Pero entonces busqué, te digo, empecé a ver estas partes, estos ejemplos, y bueno, pues estas charlas inspiracionales de TED, pero también hablaba de la parte no profesional, hablaba de la parte personal, de cuando te estás relacionando con alguien. ¿Tú lo ves también en esa parte? Pues yo creo que normalmente el asunto es parejo, no es parcializado, no es aquí sí y allá no. Normalmente alguien que padece este síndrome tiene como una especie de miedo a no ser lo que los demás creen que es. Y lo dijiste muy claro, o sea, uno a veces observa a una persona que resuelve, que hace ciertas cosas, que tiene el conocimiento, que tiene las habilidades y la capacitación técnica incluso, pero él no se vive con ese conocimiento. De hecho, a muchos les causa pavor que les pregunten algo como especialistas o expertos en una materia y de pronto el decir esto no lo sé o esto lo desconozco se vuelve un tema que los pone en aprietos, porque es como sentir que por esa pequeña falla ya los van a descalificar o van a decir, no sabe, él no es especialista en esta materia. Y no es verdad. Pero también pasa, ¿no? Yo siento que a veces la gente es súper exigente y sí descalifica a la gente cuando dicen que no saben algo o no. Sí, pero justamente ahí es donde yo diría, quien tiene una buena autoestima va a tener como esta posibilidad de decir, no tengo por qué saberlo todo. ¿Sí me explico? Y entonces
aún cuando viniera una descalificación de ese nivel, uno podría clarificar, mira, efectivamente, este punto como tal no lo domino o no es de mi expertise, a pesar